Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoclase de nuestro módulo 1 de determinación de recursos financieros. El objetivo de esta videoclase es hacer un refuerzo a los conceptos vistos en la primera videoclase de conceptos generales sobre la estructura y determinación de recursos financieros. En este pequeño refuerzo entonces abordaremos tres temas: la organización y la empresa, entendiéndola como la estructura en la cual se desarrolla la actividad financiera, hablar del análisis financiero y hablar de los mercados financieros. Si recordamos, en nuestra primera clase hablamos de 4 frentes que hacían parte de la gestión en la determinación de recursos financieros. Entonces, esos 4 frentes que hablamos, en una primera instancia hablábamos de la información financiera, en un segundo punto hablamos del análisis financiero, hablamos posteriormente de planificación y el desarrollo de controles. Entonces, con base en esos 4 frentes que abarcan la gestión financiera, pues entonces en este refuerzo hablaremos de los dos primeros frentes que abarcan los siguientes puntos: organización y empresa, análisis financiero y mercados financieros. Como lo mencionamos en nuestra primera clase, es importante que para desarrollar una actividad financiera hablemos de dónde se desarrolla esa función financiera y cuál es esa estructura organizativa sobre la cual se hace la gestión financiera. Entonces, para ello hablamos entonces de la composición y de la estructura organizativa, de qué es una empresa, de cuáles son los tipos de empresa que encontramos y cómo se realiza la estructura organizativa, cómo se desarrolla la estructura organizativa de, del área financiera en una compañía. Para ello, entonces, vamos a hacer un primer refuerzo sobre los aspectos a considerar dentro de organización y estructura empresarial. Encontramos 3 tipos de empresas: propiedad unipersonal, sociedades y corporaciones. Recordemos entonces que una propiedad unipersonal hace alusión a un único dueño, en la cual pues este funciona a beneficio propio. Mientras que en las sociedades se da la propiedad de 2 o más dueños con un beneficio a través de utilidades. En el caso de las corporaciones hablamos de entidades legalmente constituidas por varios propietarios que se consideran accionistas y que tienen una responsabilidad limitada dentro de la organización. Este punto es el punto, digamos, lo más importante o más relevante respecto a los otros 2 tipos de empresa, la propiedad unipersonal y las sociedades, ya que hay una responsabilidad limitada dentro de las decisiones de la empresa. Asimismo, es importante hablar de la estructura organizativa de una compañía desde el punto de vista financiero. Aclaramos que esta es una estructura solamente para lo que corresponde a la gestión financiera, que es el frente que vamos a trabajar en nuestro curso. Entonces, desde la estructura financiera, hablamos que siempre dentro de un área financiera va a haber una persona que esté a cargo de la toma de decisiones financieras dentro de una compañía, que regularmente se conoce como el director financiero, como el gerente financiero. Y a su cargo están las áreas de soporte o de apoyo a la actividad financiera de la empresa: las áreas de crédito, de tesorería, de inversiones y otras áreas que pueden hacer parte de la actividad o de la unidad financiera, como lo son el área contable o el área de presupuesto. Esta es la estructura que comúnmente tienen las empresas desde el punto de vista financiero. A su vez, tienen un área de control en la cual pues se realiza toda la parte
de control a la gestión financiera que se hace. Esta área siempre debe ser un área diferente al área financiera, debe estar fuera de la unidad financiera con el nombre que le llamen y dentro de ella se hacen toda la parte de controles y de auditoría a esta gestión. También es importante que hablemos de la diferencia que existe entre la función financiera y la función contable. Es muy importante que como gerentes financieros que van a hacer ustedes dentro de una compañía tengan en cuenta cuál es la diferencia que existe entre la unidad contable y la unidad financiera en una compañía. La unidad contable tiene unas funciones muy puntuales dentro de la recolección y dentro de la clasificación y reporte de información financiera, mientras que la unidad financiera se encarga específicamente de la toma de decisiones y el análisis de inversiones o de actividad propia de la compañía. Entonces, es importante tener en cuenta esa diferencia entre lo que hace un contable y lo que hace un financiero. Eh, el área contable es el área que nos da el insumo como financieros para tomar decisiones. ¿Cómo lo hace? A través de la información que nos transmite, de toda la parte de reporting financiero que nos da y contable. ¿Cuáles son los objetivos de una empresa? Pues básicamente lo podemos resumir en tres aspectos claves: la rentabilidad de los accionistas, la maximización de las ganancias y la minimización de riesgos. Riesgos que pueden ser operativos o riesgos de mercado o diferentes tipos de riesgos que inciden en las finanzas de una compañía. También es importante que mencionemos la ley SOX, que es la norma que habla de los controles y las prácticas contables financieras. Es decir, esta norma se creó con el fin de contribuir a desarrollar una práctica saludable dentro de la presentación contable y financiera, evitar temas de plagio, de fraude o de entrega de información sesgada o errada. Esto es, de forma general, la estructura sobre la cual se desarrolla la actividad financiera. Recordemos que, como lo dijimos en nuestra primera sesión, antes de hablar de un análisis o de lo que, o de los insumos con los cuales yo tomo decisiones financieras, es importante primero conocer la empresa, conocer su estructura para así poder tomar decisiones. Si no conozco la empresa, no voy a tomar las decisiones correctas. Entonces, es muy importante conocer el tipo de estructura en el que se desarrolla la operación de la empresa para posteriormente poder aplicar análisis y tomas de decisiones desde el punto de vista financiero. En un segundo frente hablaremos del análisis financiero. Y dentro del análisis financiero debemos partirlo en dos frentes. Uno, la información financiera. Y dos, la interpretación y el análisis de la información. Entonces, en estos dos primeros puntos hablamos de cuál es el insumo que necesita un gerente financiero, que necesita el área o la unidad financiera dentro de una compañía para tomar decisiones o para hacer análisis de la situación de una compañía. Lo primero que hay que saber es que hay cuatro información que son regularmente la información que más se utiliza para hacer análisis financieros. Entonces hablamos de la información financiera desde el balance general, el estado de resultados, las notas a los estados financieros y los estados de flujo de efectivos. Recordemos que estos conceptos los en nuestras clases de contabilidad general y básicamente son el insumo para poder desarrollar análisis financiero. El balance como una fotografía
que nos permite tener una visión general de los activos y los pasivos y el patrimonio y de las cuentas de patrimonio eh, en un periodo específico. El estado de resultados, también entendido como el estado de pérdidas y de ganancias, que nos permite hacer comparativos o diferentes visiones en diferentes momentos o en diferentes periodos, enfocados en los ingresos y los egresos de la compañía, y las notas a los estados financieros, que nos permiten conocer en detalle la formulación o la estructura con la cual se definieron ciertas cuentas, cómo se elaboró la información, cómo se desarrollaron los cálculos. Esta es la información en general y los estados de flujo de efectivo, que son la información que nos sirven en general para conocer la salud financiera de nuestra compañía. Cuando hablamos de información financiera, hablamos de estándares internacionales desde el punto de vista de la presentación y la formulación y entrega de resultados financieros. Existen unos estándares internacionales con los cuales se desarrolla o se elabora toda esta información. Dos grandes grupos o dos grandes estándares son los US GAAP, que son las normas internacionales de Estados Unidos, y las IFRS, que son las normas internacionales de Reino Unido. Estas IFRS son las que en Colombia actualmente se conocen como las NIF, y son las normas que se están implementando en Colombia para la presentación de información financiera. ¿Cuál es el objetivo de trabajar bajo estos estándares internacionales? Pues tener una información eh, estándar en todas las compañías y en todos los mercados sobre cómo se presenta esta información. Les doy un ejemplo de esto. Cuando una persona natural, una persona, bueno, como ustedes, como yo, pedimos un crédito en una entidad financiera, nos piden cierto tipo de información que soporte nuestra capacidad de pago. Asimismo, cuando las empresas están buscando financiamiento, cuando las empresas van a invertir, cuando van a hacer algún tipo de actividad o de negocio dentro del mercado, pues les piden información financiera que debe estar a los estándares internacionales, que pueden ser los GAAP o los IFRS. Más de 80 países han adoptado las IFRS, y en Colombia actualmente estamos en el modelo de implementación de las normas NIF para las grandes y las pequeñas compañías. Con base entonces en el desarrollo de la información financiera, pues hablamos de qué hacemos con esa información. Bueno, ya tenemos un balance, ya tenemos un estado de resultados, ya tenemos información general de la compañía. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Y es aquí donde viene la aplicación de interpretación financiera, de hacer análisis financieros y de evaluar la salud financiera de la compañía. Entonces, es ahí cuando incorporamos el concepto de razones financieras, que son ratios o índices que nos permiten conocer desde diferentes frentes financieros cómo se encuentra una compañía. Las razones financieras pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de liquidez, de endeudamiento o de solvencia, como muchas veces también se menciona, de rentabilidad, de mercado o de actividad. En nuestra presentación, la cual ustedes pueden encontrar en el aula virtual, como en el material de estudio, pueden encontrar los ejemplos ilustrativos de un estado de pérdidas y ganancias, de un balance general, de un estado de flujos de efectivo, y a su vez conocer cómo se calculan las diferentes razones financieras de diferentes tipos.
Si ya tenemos la información financiera y si conocemos los tipos de razones financieras que existen, podemos hablar de los tipos de análisis que podemos hacer con las razones financieras. Hablamos de análisis de evaluación comparativa, análisis de series de tiempo y análisis combinado. En un primer paso, hablamos de que con un balance general o con un estado de resultados, yo puedo obtener unos indicadores, que son las razones financieras, de las cuales hablamos, que están en el anexo número 1. Después de que nosotros calculamos con base en ese estado que tengamos, con base en ese balance general, por ejemplo, que calculamos cada una de esas fórmulas que vemos ahí, que obtenemos unos ratios, podemos hacer diferentes tipos de análisis. Un análisis de evaluación comparativa hace alusión a hacer una valoración de los resultados que obtuvimos respecto al sector o la industria. Esto es lo que comúnmente se conoce como benchmarking. También pueden existir los análisis de series de tiempo, que son los análisis que se hacen respecto de un periodo definido. Es decir, yo puedo evaluar las razones financieras en un trimestre o en un semestre, en un periodo determinado. Y el análisis combinado es un análisis más completo que evalúa tanto en periodos específicos, en series de tiempo, como en comparativos del sector. Entonces, el análisis combinado nos permite tener una visión en el tiempo y a su vez una comparación respecto al sector. Un ejemplo de ello puede ser, bueno, vamos a revisar, por ejemplo, el estado de endeudamiento de una empresa de, de calzado. Entonces, revisamos el ratio de la razón de endeudamiento de la empresa y hacemos un comparativo con el sector para un periodo determinado. Aspectos que son importantes tener en cuenta dentro del análisis de razones financieras. Uno muy importante que hay que tener en cuenta es el manejo del cálculo con el que se realizan los datos financieros, con el que se desarrollan los datos financieros. Es decir, por ejemplo, en temas como la rotación de inventarios, donde nosotros conocemos que hay diferentes métodos de cálculo del inventario, por ejemplo, el método PEPS sobre el cual se desarrolla la rotación, sobre el cual se desarrolla el inventario, pues si se van a revisar razones financieras bajo este método, las razones financieras contra las cuales se vaya a comparar deben estar trabajadas en el mismo método. ¿Esto por qué? Porque se pueden generar sesgos de información debido a diferentes tipos de cálculo que se realicen para un mismo indicador. También es importante que la comparación de datos se realicen sobre el mismo periodo. Pueden generarse sesgos a su vez sobre información en diferentes periodos. Con esto entonces tendríamos las herramientas para hablar de cómo se desarrolla un análisis financiero, partiendo del insumo de la información que necesitamos y hablando de cómo se desarrolla ese, qué se hace con ese insumo o con esa información. Un ejemplo de razones financieras lo tenemos en la parte, en la página número 3. En el ejemplo de rotación de inventarios, por ejemplo, vemos el cálculo de la rotación de inventarios basado en las razones financieras que vemos en la parte inferior. Se realizó un cálculo de rotación de inventarios para una empresa y a su vez se hizo el comparativo respecto al sector. A simple vista, viendo estos dos resultados, nosotros podríamos decir que el desempeño de la empresa está por encima del desempeño del sector, es decir, la empresa es muy eficiente en la rotación de inventarios. Sin embargo, lo que podemos ver, lo que no se ve a simple vista es que ese indicador no necesariamente me puede estar diciendo que la empresa está bien en el tema de rotación de inventarios. ¿Por qué? Porque
no puedo dejar un dato aislado del contexto general de la compañía. Es decir, si bien se evalúa un indicador y un indicador me da un indicio de un resultado bueno o malo, o, o un, o un indicador me puede decir también em, qué tan cerca estoy de la industria, también es importante conocer el contexto general de la compañía. Si a simple vista vimos un buen indicador acá porque vimos un indicador más alto que el sector, también deben mirarse y conocerse la empresa de manera general porque esto lo que nos puede estar diciendo también es que la empresa no es lo suficientemente buena en la rotación de sus inventarios desde el punto de vista de la capacidad para manejar la demanda de inventarios. Es decir, si yo tengo un, no logro superar la capacidad de inventarios, pues voy a tener un coeficiente alto, pero no necesariamente voy a ser eficiente. Entonces, un indicador puede ser positivo siempre y cuando se mire el contexto. A simple vista, este es un buen indicador, pero si nos vamos a revisar la parte de los inventarios, nos vamos a revisar versus la demanda, podríamos pensar que no necesariamente es un buen indicador, que si hay demasiada demanda y el inventario es muy poco, entonces también vamos a tener un coeficiente alto y realmente no estamos siendo eficientes, sino por el contrario, no estamos siendo capaces de superar la demanda que tenemos de inventario. Entonces, este tipo de análisis es muy importante hacerlo cuando hablamos de razones financieras. No es solamente mirar el resultado, es mirar el contexto del resultado para saber si realmente es un buen o un mal indicador. Asimismo, como hablamos de la estructura y de la empresa, como hablamos de el desarrollo del análisis financiero, pues también tenemos que hablar de cómo interactúa una compañía en el mercado. Por eso hablamos de mercados financieros. Entonces, cuando hablamos de mercados financieros, estamos hablando de los foros o de los espacios donde los proveedores y solicitantes, pueden ser las compañías, las entidades financieras o diferentes tipos de entidades, transan operaciones de mercado. Existen dos tipos de mercados diferenciados, el mercado de dinero y el mercado de capitales. Su diferencia básica está dada en la relación financiera de corto y de largo plazo. En el caso del mercado de dinero, se establecen relaciones financieras dentro de las empresas, la interacción de los diferentes actores de mercado en una relación de corto plazo. Y estamos hablando aquí de mayor mercados de liquidez y de efectivo. Mientras que en el caso del mercado de capitales, pues estamos hablando de el establecimiento de relaciones de largo plazo, relaciones financieras, por supuesto. También es importante hablar de con quién interactúan las empresas, no solamente con el cliente o con el consumidor final, desde el punto de vista de sus productos, sino también desde el punto de vista de las inversiones y de la gestión financiera. Tenemos un sistema financiero, eh, una estructura financiera con la cual se apalancan las operaciones de la compañía. Entonces hablamos del sistema financiero y en el sistema financiero hablamos de cuatro tipos de entidades dentro de este sector. Hablamos de los bancos centrales. Los bancos centrales son los bancos de emisión primaria o lo que se conoce en el mercado como bancos de primer piso. Hacen, digamos, tienen la función principal dentro del desarrollo económico. En el caso de Colombia, el Banco Central es el Banco de la República de Colombia, el cual hace la regulación de la inflación y de la regulación de la emisión y del dinero circulante en el mercado. Hablamos también de los mercados comerciales, son los bancos que conocemos comúnmente, son los bancos en los cuales interactúan tanto las empresas como las personas naturales, eh, y
están enfocadas hacia actividades de inversión, ahorro y crédito. Y existen los bancos de inversión, que son bancos que están enfocados más hacia el apoyo del recaudo de capital de las empresas y la asesoría en temas de fusiones y adquisiciones empresariales. Un ejemplo en Colombia puede ser la banca de inversiones de Bancolombia o Corfi Colombiana, que son entidades que apoyan y que hacen parte, que interactúan en el mercado haciendo, haciendo actividades eh, de intermediación o de apoyo a al desarrollo de, de fusiones. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo, y como ha pasado en Colombia en varias ocasiones, si un banco se va a fusionar con otro banco o si una empresa va a fusionarse con otra empresa, pues se apoya en la banca de inversiones para toda la parte de asesoramiento y la integración de su actividad económica. Y el sistema bancario paralelo, que se conoce también en el mercado como el shadow banking, eh, que es básicamente un mercado muy similar a los bancos comerciales, pero que no se rige por la misma normatividad del sector financiero. Recordemos que el sector financiero, en el caso de Colombia, se rige por la Superintendencia Financiera. Ya conociendo entonces la estructura del sistema financiero con el que interactúan las empresas, hablamos del modelo de operación. Existen diferentes tipos de modelos de operación. Existe la colocación privada, la oferta pública, y hablamos de mercado primario y secundario. Hablemos entonces de la colocación privada como la venta directa de la emisión de un valor nuevo a un inversionista o a un grupo de inversionistas, mientras que la oferta pública es la venta de bonos o acciones al público en general. En el caso de mercado primario, cuando hablamos de mercado primario, estamos hablando del mercado financiero en el que se emiten valores por primera vez. Este es el único mercado en el que participan eh, los bancos centrales de manera directa en una transacción. Y el mercado secundario es el mercado financiero que todos conocemos, es el mercado eh, pues abierto a todos los actores de mercado en el que se negocian valores que ya están circulando. ¿Sí? Es importante entender el concepto de valores como de los valores negociables, que son regularmente instrumentos que se pueden, que tienen un alto nivel de liquidez o de efectivo. Esto es en general la estructura, la base sobre la cual se desarrolla una gestión financiera. La estructura organizativa que compone la gestión financiera, el desarrollo de la información financiera, cómo se estructura la información financiera y con quién desarrolla su actividad financiera una compañía y es su interacción con el mercado financiero. Dentro del aspecto financiero es muy importante que revisemos los contenidos que tenemos de ejemplos ilustrativos de estados de pérdidas y ganancias, de balance general y estados de flujos de efectivo para entender un poco mejor, aunque sé que lo vieron en contabilidad general, entender un poco mejor la diferencia de estos tipos de información y para qué la utilizo y a su vez pues las herramientas que me permiten realizar un análisis financiero. Esto es en general lo que vimos en este primer módulo. Nos quedan dos actividades respecto a esta segunda videoclase. La primera de ellas es clasificar las razones financieras del anexo número 1 que están en la página 4 del material con base en lo que vimos en esta clase, es decir, definir
cuáles de esas razones financieras son de liquidez, cuáles son de endeudamiento, cuáles son de rentabilidad, cuáles son de mercado y cuáles son de actividad. Y asimismo, la segunda tarea o el segundo punto de esta actividad será con base en el estado, con base en el balance general, tomar las razones, eh, calcular las razones de liquidez en la tabla 3.2. Entonces, con base en esto, les pido por favor que hagan estas dos actividades. Con ello terminaríamos este primer módulo y nos veríamos de clase el 1 de julio. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.